Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler des saints martyrs en France. Queridos amigos, hoy les voy a hablar de los santos mártires en Francia de 1792. Es una fecha que simplemente les habla de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, para muchos significa libertad, igualdad y fraternidad. Creo que nos han engañado profundamente en este aspecto. Recuerdo haber aprendido tantas cosas buenas sobre la Revolución Francesa en la escuela cuando era joven, pero lo que realmente sucedió no estaba escrito en esos libros. Y más tarde, leyendo y estudiando, comprendí el motivo de esta revolución. Sencillamente era necesario aniquilar el catolicismo, poner fin a la religión, y para ello era necesario matar a obispos, sacerdotes, monjas y creyentes. Todo se basaba en eso. La prueba está a la vista cuando leemos los relatos de los testigos de aquellos años de sufrimiento y atrocidades, y en particular de aquellos de los que les hablaré hoy, los mártires de septiembre, un pequeño número canonizado por la Iglesia. Volvamos al 2 y 3 de septiembre de 1792. En plena revolución, estaba prohibido bajo pena de muerte practicar la fe cristiana. Era un delito para un fiel rezar, asistir a misa y para un sacerdote administrar los sacramentos. De lo contrario, era el exilio, la prisión o el cadalso. La furia de la revolución se encontró entonces en la Comuna de París. Una turba había sido adoctrinada por los organizadores de esta revolución, una cohorte de harapientos con gorros rojos que perseguía a fieles y sacerdotes por doquier. Estos supuestos defensores de la patria irrumpieron en las casas designadas para albergar a sacerdotes refractarios, es decir, aquellos que se habían negado a jurar lealtad a la revolución que pretendía distanciarlos de la Iglesia Católica. Y esta multitud persiguió a los sacerdotes, arrastrándolos por las calles entre los gritos de una turba delirante que los cubría de barro y maldiciones, les escupía en la cara y exigía su muerte. Era como una repetición de las escenas del Calvario. Fue una verdadera cacería humana que duró varios días. Un testigo lo expresó así: los puentes, las plazas, las calles están llenas de una turba vil, cuyas manos armadas mutilan todo lo que encuentran. Durante el mes de agosto de 1792, una multitud de sacerdotes fue capturada y encarcelada sin juicio previo en el convento de las Carmelitas convertido en prisión, en el seminario de Saint-Firmin, en la abadía, en la conciergerie, en la Force, en la Salpêtrière. Había cerca de 8.000 víctimas en estas sombrías viviendas, pertenecientes a todas las clases sociales: nobles, obreros, soldados, magistrados, sacerdotes, obispos, todos por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. La condición de los presos en estas habitaciones reservadas para ellos era lamentable. Se les prohibía arrodillarse para rezar. Los guardias proferían toda clase de blasfemias y obscenidades en su presencia, parodiaban ceremonias religiosas o cantaban la misa de difuntos. Ante estos tribunales improvisados, reunidos alrededor de una mesa cubierta de papeles, botellas y vasos, hombres medio borrachos, la respuesta de los presos fue la misma que en los días de las persecuciones de antaño, tan conmovedora, tan valiente, tan sublime. No se hacían ilusiones sobre el destino que les aguardaba. Las actas de los mártires eran su material de lectura habitual, y sabiendo que la comuna había determinado irrevocablemente su destino, se confesaron mutuamente.
Hay un pasaje del Santo Evangelio que viene naturalmente a la mente cuando se habla de las víctimas de la Revolución. Un día, nuestro Señor se dirigió a sus apóstoles, diciendo: «El discípulo no está por encima del maestro. Me persiguieron a mí y también os perseguirán a vosotros». Amigos míos, nadie se atrevería a relatar lo ocurrido en las cárceles de París los días 2 y 3 de septiembre de 1792, si estas horribles escenas no hubieran pasado a la historia. Aquí tenemos a dos testigos oculares independientes que han relatado los hechos. Se trata de Meje de la Touche, secretaria de la comuna, y del abbé Sicard, un sacerdote que escapó de la masacre. Amigos míos, las masacres, verdaderas escenas de salvajismo, ocurrieron en todas partes a la vez. Días y noches de sufrimiento. En las cárceles, cientos de sacerdotes y fieles esperaban la muerte con la calma y la valentía de los mártires. A la señal del toque de trompeta, los verdugos comenzaron a golpear a diestro y siniestro a todo preso que encontraron. En la prisión de la abadía, 2 o 3 de nuestros hombres, según nos contó el abbé Sicard, intentaron escapar, pero fueron inmediatamente masacrados por una multitud armada con sables, picos y espadas. Era las 5 de la tarde cuando llegó Bio Varén, fiscal adjunto de la comuna. Lo obligaron a caminar sobre los cadáveres. En la Salpêtrière se sacrificaron principalmente mujeres, niñas y niños. El número de víctimas fue tan grande en el Châtelet, convertido en prisión, que los asesinos, demasiado escasos para una tarea tan grande, liberaron a algunos ladrones para recibir su ayuda. En la prisión de la Fuerza murieron otros 160 mártires. La carnicería duró toda la noche a la siniestra luz de las antorchas, hasta que el patio de los presos quedó sembrado de cadáveres. A los verdugos se les prometieron 24 libras por esta lúgubre tarea, y uno de ellos respondió: «Eso no es ni un céntimo por cabeza». 77 sacerdotes murieron en el seminario de Saint-Firmin. El famoso abad Carnot de Rouergue, pionero de la aviación, por sus famosos intentos de ascenso en globo aerostático, fue arrojado, junto con otros, por las ventanas de los pisos superiores, y quedó inconsciente a manos de la multitud furiosa, inculcada por el odio a la religión y a sus ministros. Se podría decir, como se escribió en los estudios religiosos de 1905, el pueblo se había hundido por debajo del lobo en los niveles más bajos del reino animal. Aquí estamos domingo 2 de septiembre, en la capilla de los Cármenes, donde entonces había 180 sacerdotes. Durante 6 días se les había obligado a dormir en el pavimento de la iglesia. La oración se alternaba con conversaciones sagradas y algunas horas de paseo por los jardines. A las 2 en punto, se ordenaba a los prisioneros que salieran a dar su paseo diario, incluso a los ancianos y enfermos. «Nos retiramos», dijo uno de ellos, «al fondo tras un seto». Otros se refugiaron en un pequeño oratorio, situado en un rincón del jardín, donde comenzaron a rezar las vísperas. De repente, se oyeron gritos. Era la banda de Maillard, apodado el jefe de los masacradores, irrumpiendo en el convento carmelita, compuesto en su mayoría por jóvenes reclutados en las escuelas de libertinaje. Los masacradores primero acribillaron al abad Salin,
absorto en la lectura de su breviario, y luego se oyó el grito: «¿Dónde está el arzobispo de Arles?». Y al instante, uno de ellos lo golpeó primero, luego segundo, con un sable en la cabeza. El prelado no dijo nada, simplemente se tapó las heridas con la mano, pero tras un tercer golpe, se tambaleó y los verdugos lo pisotearon. Inmediatamente se organizó una verdadera cacería en el parque. Un gran número de prisioneros entró en la iglesia y se reunieron alrededor del altar, dándose la absolución unos a otros y rezando las oraciones de los moribundos. Fue al pie del altar donde expiraron entre los oídos de la multitud, y tras negarse a prestar juramento sacrílego, una bala alcanzó al obispo de Beauvais en la pierna y lo hizo caer entre los heridos, cerca de su hermano, el obispo de Saintes, quien ya había fallecido. Unas semanas antes había escrito en su testamento: «Establezco como único legatario la oficina de los pobres de Beauvais». 120 sacerdotes perdieron la vida. Sin embargo, algunos lograron escapar de la masacre escalando el muro de contención. Aún hoy, en París, en el convento de las Carmelitas, vemos el lugar donde perecieron las víctimas de septiembre. Sus huesos han sido recogidos y este lugar nos recuerda a las catacumbas. Después de la Revolución, cuando el obispo Dupanloup celebró su primera misa en esta capilla, todavía estaba manchada con la sangre de los mártires. Queridos amigos, ahora comprenden mejor el odio a Dios y a la religión. El tiempo de los mártires ciertamente no ha terminado. En nuestros tiempos, la persecución continúa. En muchos países vemos a cristianos perseguidos, humillados, arrestados, encarcelados y asesinados. En otros, la persecución es insidiosa y se organiza bajo el pretexto de la virtud. Pero no nos dejemos vencer por el desánimo. Aunque encontremos odio en el camino, sabemos porque Cristo nos lo prometió, que el amor siempre triunfará. Nosotros que somos profundamente cristianos, vivimos en el amor y sembramos amor a nuestro alrededor. Más que nunca, seamos testigos del amor de Jesucristo en medio de este mundo miserable, que a menudo busca la verdad sin encontrarla, porque la verdad es simplemente Jesucristo nuestro Señor. Pero este Jesucristo no está dispuesto a aceptarlo, porque Él le dijo: «Aménse los unos a los otros, amén a los pobres, acérquense a los que sufren, cambien sus vidas, vivan con pureza de cuerpo, corazón y mente, acepta mi evangelio». Acceptez mon évangile. Pero este mundo, como en los tiempos de Noé, come, bebe y baila, sin importarle Dios ni sus mandamientos. Que la Virgen María, a quien invocamos como Reina de los mártires, nos proteja del mal y nos conceda a todos el ardiente deseo de ser, en todo lugar y siempre, verdaderos testigos de Cristo, su divino Hijo. Por eso, decimos a esta buena Madre, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.